La distancia en una pantalla entre el centro y el primer mínimo de un patrón de difracción de una sola rendija se denomina semi-ancho. Encontrar una expresión para medir este semi-ancho. Primero, cuando no hay lente de enfoque y la distancia entre la rendija y la pantalla es d. Y segundo, cuando una lente de distancia focal f se coloca muy cerca de la rendija. Considerar que el ancho de la rendija es mucho mayor que la longitud de onda. Entonces vamos a tener nuestra rendija que tiene un ancho A y vemos que se forma el patrón de difracción en una pantalla ubicada a una distancia D. Entonces le llama semiancho a la distancia entre el centro, que está acá, y el primer mínimo de este patrón. Entonces eso es el semiancho, llamado Y en este gráfico. Entonces acá también podemos ver el patrón de difracción. Bueno, entonces lo primero que hacemos es escribir la ecuación de difracción para una rendija. Entonces si decimos cuando m es igual a 1, vamos a tener, ¿por qué m igual a 1? Porque es el primer mínimo. Eh, Cuando m es igual a 1, a seno de tita es igual a lambda. De donde sabemos que seno de tita es igual a lambda sobre a. Y como a es mucho mayor a lambda, entonces tita es pequeño. Y cuando tita es pequeño, se puede decir que el seno de tita es aproximadamente igual a la tangente de tita y eso a su vez es aproximadamente igual a tita. Entonces acá dijimos que el seno de tita es lambda sobre a. Entonces si vamos a este gráfico de la derecha y analizamos la tangente de tita, vamos a ver que es igual al opuesto, que es la y, la distancia que queremos saber, dividido d. Entonces y sobre d, y eso también es igual o aproximadamente igual al seno de tita, que era lambda sobre a. Y como nuestra incógnita es la y, entonces despejamos ese valor y nos queda lambda por d sobre a. En el caso de que usemos una lente de distancia focal f, como nos pide el ejercicio, decimos que si colocamos una lente inmediatamente detrás de la rendija, el patrón de difracción no se va a formar a una distancia d, sino que se va a formar a una distancia f, a la distancia focal, porque ese patrón se formará en el plano focal imagen. Entonces, todas las consideraciones que hicimos para el ítem A son válidas, solo que ahora en vez de formarse a una distancia D, el patrón se va a formar a una distancia F y ahí podemos obtener la distancia esa del semi ancho.